Imagina a un hombre que, en medio del calor abrasante de un caldero de aceite hirviendo, emerge no solo con vida, sino inquebrantable. Una escena casi inimaginable, donde la fe desafía la lógica y lo imposible se curva ante el poder divino. Esta es la historia de Juan, el apóstol cuya trayectoria resuena como un testimonio de coraje y devoción en tiempos de pruebas indescriptibles. Piensa en alguien que no solo vio milagros suceder, sino que caminó al lado de Cristo, sintió su presencia, escuchó sus palabras y ante el peligro más extremo permaneció envuelto en una fuerza que desafía la propia mortalidad. Esta no es solo una historia antigua, es una invitación vibrante a explorar el impacto inconmensurable de una fe que mueve montañas. Pero antes de comenzar esta increíble historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos, donde podrás encontrar contenido que no solo fortalecerá tu fe, sino que te permitirá explorar las riquezas y lecciones profundas de las historias bíblicas desde una nueva perspectiva. Al revisar la extraordinaria vida de Juan, nos transportamos a una época en la que cada día era una batalla por mantener viva la verdad, donde la fe se ponía a prueba en cada paso. Es imposible no maravillarse de la fuerza interior que guió a este hombre, no solo para sobrevivir, sino para iluminar el camino de innumerables otros. Cada momento de este relato es una inmersión en una jornada llena de milagros, no como historias lejanas, sino como realidades palpables que moldearon la vida de aquellos que se atrevieron a creer. Juan no solo sobrevivió al caldero hirviendo, emergió como un símbolo vivo de que la verdadera fe no conoce barreras. Su historia nos recuerda que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido, existe una luz que nunca se apaga, un poder superior que nos llama a confiar, persistir y vencer. Déjate inspirar por la fuerza inquebrantable de Juan. Permite que su viaje resuene en tu corazón como un recordatorio de que, en las horas más oscuras, hay una llama divina que permanece encendida, guiándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos que la fe no solo transforma vidas, sino que las trasciende. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la magnitud de los milagros realizados por Jesús y el impacto que causaron? Si cada uno fuera registrado en libros, tal vez el mundo entero no podría contener tantas historias. Y entre estos relatos extraordinarios hay uno que destaca. El episodio en el que el apóstol Juan, arrojado a un caldero de aceite hirviendo, salió con vida, protegido por una fuerza divina que trasciende la comprensión humana. Sí, esto realmente ocurrió. De los 12 apóstoles escogidos por Jesús, 10 enfrentaron la muerte como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, pero el destino del apóstol Juan fue singular. Conocido como el discípulo amado, Juan estuvo entre los más cercanos a Jesús, siendo testigo de momentos únicos y registrando algunos de los textos más profundos del Nuevo Testamento. Hijo de Zebedeo y María Salomé, hermano menor de Santiago, Juan nació en un hogar de pescadores prósperos, con sirvientes bajo el cuidado de su familia. Probablemente tenía alrededor de 24 años cuando Jesús lo llamó para una jornada que cambiaría su vida y la historia. Antes de seguir a Jesús, Juan fue discípulo de Juan el Bautista, y su primer encuentro con Cristo marcó el inicio de una relación que se convertiría en una de las más importantes en el cristianismo. Era joven, pero su personalidad ya era fuerte. Junto con su hermano Santiago, Jesús los apodó hijos del trueno, un indicio de su temperamento intenso y tal vez explosivo. Esta característica se manifestó en un episodio notable, cuando una aldea samaritana se negó a hospedarlo. Indignados, Juan y Santiago le preguntaron al maestro: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para consumirlos? Un impulso que revela pasión, pero también una necesidad de aprendizaje y madurez en la fe. A lo largo de su caminar con Cristo, Juan experimentó una transformación profunda. De un joven impetuoso se convirtió en un apóstol de amor y verdad, reflejando la paciencia y la misericordia que aprendió del Maestro. Su vida nos ofrece una poderosa lección. Dios no solo usa a aquellos que son fuertes y decididos, sino que los moldea, refinando sus características para que se conviertan en instrumentos de su voluntad. La historia de Juan es un recordatorio de que, independientemente de nuestras imperfecciones, podemos ser transformados. Su sobrevivencia milagrosa al caldero de aceite hirviendo no fue solo una señal de protección divina, sino un mensaje eterno sobre el poder de la fe y la perseverancia. Una prueba de que, cuando estamos al lado de Dios,
no hay fuerza en el mundo que pueda destruirnos. Imagina a un joven intenso y devoto, lleno de pasión por Jesús, al punto de reprender a alguien que, fuera del círculo de los apóstoles, expulsaba demonios en su nombre. Juan, con su lealtad fervorosa, llegó a decir: «Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y lo prohibimos porque no nos sigue». Aunque su reacción mostraba un carácter enérgico, también demostraba la profundidad de su amor y dedicación a Cristo. Pocos conocieron a Jesús tan íntimamente como Juan, quien caminaba a su lado todos los días y vivía la realidad divina de una manera intensa y transformadora. En la última cena, fue Juan quien reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor, quien se atrevió a preguntar directamente sobre el traidor. Estuvo siempre presente en los momentos cruciales de la vida y ministerio de Jesús. Vio la resurrección de la hija de Jairo, contempló la gloria de la transfiguración en la cima del monte y estuvo en Getsemaní, compartiendo la angustia del Salvador en la noche más oscura de su vida. Además, Jesús confió en Juan la preparación para la Pascua junto con Pedro y en la crucifixión le entregó la responsabilidad más sagrada: cuidar de María, su madre. No era solo un apóstol, era un confidente, un guardián del corazón de Cristo. Después de la ascensión de Jesús, Juan continuó su camino como una figura central en la iglesia primitiva. Estuvo entre los 120 discípulos que participaron en la elección de Matías para reemplazar a Judas y fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando 3,000 almas se unieron a la fe. Incluso frente a la implacable persecución que siguió a la muerte de Esteban, Juan permaneció firme en Jerusalén, mientras que otros discípulos fueron dispersados. Era un pilar de la fe, un punto de referencia para los primeros cristianos. Con el paso de los años, Juan se convirtió no solo en un apóstol sobreviviente, sino en un símbolo vivo del mensaje de Jesús. Fue testigo de la destrucción del majestuoso templo y enfrentó prisiones repetidas, pues su predicación arrastraba multitudes hacia el cristianismo, provocando la ira de los líderes religiosos. Determinados a borrar la memoria de las enseñanzas de Cristo, los enemigos de la fe comprendieron que, mientras la voz de Juan fuera escuchada, el mensaje del Evangelio nunca sería silenciado. Aún así, Juan permaneció inquebrantable. Su testimonio era un faro de esperanza y verdad, un recordatorio poderoso de que la fe en Cristo es más grande que cualquier fuerza que intente apagarla. Su vida fue una lucha constante contra las tinieblas, pero también un triunfo resonante de la luz divina que él llevaba en su corazón. Y aun cuando las persecuciones intentaban callar su voz, su mensaje resonaba aún más fuerte, inspirando a generaciones enteras a mantenerse firmes en la verdad. En un mundo donde predicar la palabra de Dios significaba enfrentar azotes, prisiones e incluso la muerte, el apóstol Juan se destacó como un ejemplo de fe inquebrantable. Durante el reinado de Domiciano, alrededor del año 81 d.C., los cristianos enfrentaron una persecución sin precedentes. Este emperador romano exigía ser adorado como un dios, y aquellos que se negaban eran brutalmente castigados. Domiciano, al enterarse de Juan y su influencia entre los cristianos, ordenó que lo llevaran a Roma para enfrentarse a juicio. Falsos testigos fueron convocados para acusar a Juan de herejía e incluso de proclamarse a sí mismo como un dios. Bajo tales acusaciones, fue condenado a muerte. En el centro del Coliseo, ante una multitud ansiosa por el espectáculo, Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Pero lo imposible ocurrió. El Señor preservó la vida de su fiel siervo. Al igual que los 3 hebreos en el horno ardiente, Juan salió ileso. Ni un solo cabello fue quemado. Atónita, la multitud que presenció el milagro cayó de rodillas, glorificando a Dios. Domiciano, temeroso ante tal demostración de poder divino, desistió de intentar matarlo nuevamente. Sin embargo, la persecución contra Juan no cesó. Por orden del emperador, fue desterrado a la isla de Patmos, un lugar desolado utilizado como prisión para los condenados más peligrosos. Patmos era sinónimo de exilio extremo, donde los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados y condiciones inhumanas, destinados a morir por agotamiento y privación. Para los enemigos de Juan, este parecía ser el fin de su influencia. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En la soledad de Patmos, el cielo se abrió para Juan. Lo que los hombres planeaban como castigo se convirtió en el escenario de una de las mayores revelaciones divinas de la historia. En ese lugar árido y sombrío,
Juan tuvo la constante presencia de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. Fue allí, entre visiones e instrucciones, que Juan recibió el contenido del libro del Apocalipsis, un regalo no solo para las iglesias de su época, sino para toda la humanidad. El exilio, que debía silenciar, convirtió en un púlpito eterno. Juan se transformó en el canal para transmitir un mensaje divino que resuena a través de los siglos. En lugar de sucumbir al sufrimiento, encontró en el aislamiento la gloria del cielo, demostrando que, para aquellos que son fieles a Dios, ninguna circunstancia es mayor que el propósito divino. Su historia es un testimonio vivo de que, incluso en las condiciones más adversas, la luz de la fe brilla más fuerte que cualquier oscuridad. Tras la muerte del emperador Domiciano, Juan dejó la isla de Patmos y regresó a Éfeso, donde dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio. A pesar de su avanzada edad, continuaba compartiendo el mensaje de Cristo con fervor, sirviendo como testigo vivo de la gracia divina. Algunos relatos indican que en sus últimos días, Juan era tan anciano que necesitaba ser cargado hasta las reuniones de la iglesia, pero eso no lo impidió de seguir inspirando a los cristianos a su alrededor. Aunque el episodio del caldero de aceite hirviendo es ampliamente predicado como uno de los milagros asociados a su vida, no existen registros bíblicos que confirmen directamente este evento. Esta historia proviene de la tradición de los padres de la Iglesia, quienes preservaron relatos de la época. Independientemente de la veracidad literal del milagro, la vida de Juan, documentada tanto en las Escrituras como en las tradiciones, es un testimonio del poder de Dios para sostener a sus siervos, incluso en las circunstancias más desafiantes. La historia de Juan también sirve como un recordatorio poderoso de que no existe edad o limitación que pueda impedir que Dios use a aquellos que se disponen a servirle. Cuando Juan fue exiliado a Patmos, muchos lo consideraban un hombre cuyo tiempo de servicio ya había terminado. Sin embargo, incluso en una isla aislada y destinada a ser un lugar de olvido, él siguió siendo una luz brillante, alcanzando almas y transmitiendo la verdad divina. Juan es un ejemplo vivo de que, mientras haya aliento, hay propósito. Su vida ilustra que Dios puede usar no solo la fuerza de la juventud, sino también la sabiduría y perseverancia de los trabajadores más experimentados para cumplir su plan. Incluso en los últimos días de su jornada, Juan no dejó de dar testimonio, mostrando que el llamado de Dios trasciende cualquier limitación humana. Su obra, especialmente el libro del Apocalipsis, sigue impactando generaciones, demostrando que los frutos del servicio fiel no tienen fin. La sobrevivencia milagrosa del apóstol Juan es un testimonio notable de la intervención divina en la vida de aquellos que permanecen fieles. Según la tradición, Juan fue condenado a muerte y arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero en un acto extraordinario de protección celestial, salió completamente ileso. Este evento no es solo un relato de liberación, sino una poderosa ilustración del cuidado de Dios por sus siervos, similar a la preservación de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente, como se registra en el libro de Daniel. Juan, conocido como el discípulo amado, desempeñó un papel singular en la historia del cristianismo primitivo. Fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús, participando en momentos cruciales como la transfiguración, la última cena y la crucifixión. Autor de textos fundamentales del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, Juan es una figura central en la comprensión y propagación del mensaje de Cristo. Su profunda devoción y comprensión de las enseñanzas de Jesús moldearon no solo su vida, sino también la identidad espiritual de la Iglesia naciente. La narrativa de su sobrevivencia milagrosa subraya la creencia en el poder y la providencia de Dios, destacando un patrón de liberaciones extraordinarias en la historia bíblica. Esta intervención divina reafirma que la protección del Señor no está limitada por las circunstancias humanas, sino que trasciende lo que parece imposible. Incluso después de ser salvado de la muerte de una manera tan sobrenatural, Juan enfrentó otra prueba, el exilio en la isla de Patmos. Aunque aislado y sometido a condiciones adversas, continuó su misión, recibiendo revelaciones divinas que culminaron en el Apocalipsis, un texto que inspira y guía a los cristianos hasta el día de hoy. La trayectoria de Juan es un símbolo de resiliencia espiritual y un compromiso inquebrantable con la fe. Su supervivencia, así como su dedicación continua en medio de las adversidades,
Es un recordatorio poderoso de que la fe en Dios puede sostener, proteger y transformar. Más que una historia de liberación física, su vida es una invitación a confiar plenamente en la providencia divina y perseverar, incluso cuando enfrentamos las circunstancias más desafiantes. Juan no solo sobrevivió, vivió para proclamar la verdad, inspirando generaciones a permanecer firmes en su devoción y a encontrar fuerza en la presencia del Señor. Al final de este viaje por la extraordinaria vivencia del apóstol Juan, somos profundamente impactados por el poder transformador de la fe y por la constante providencia divina. Su historia resplandece como un faro de esperanza, recordándonos que, incluso en las situaciones más oscuras y aterradoras, la mano de Dios permanece presente, guiando, protegiendo y fortaleciendo a aquellos que confían en Él. El ejemplo de Juan nos anima a avanzar con valentía en el caminar de la fe, firmes en la certeza de que con Dios lo imposible se convierte en realidad, como se proclama en Mateo 19:26. La vida de Juan, marcada por desafíos extremos, milagros y un compromiso inquebrantable con Cristo, refleja la gracia y el poder del Señor que opera en aquellos que siguen fielmente su voluntad. Su supervivencia milagrosa no fue solo una demostración de la protección divina, sino también una manifestación del propósito de Dios al usar cada circunstancia, por difícil que sea, para su gloria y para el fortalecimiento espiritual de sus siervos. Juan nos muestra que, como dice Hebreos 11:1, la fe es la base de lo que esperamos y la prueba de lo que no vemos, un fundamento que nos sostiene en momentos de incertidumbre y prueba. La perseverancia de Juan nos recuerda las palabras de Pablo en Romanos 8:37, que declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad brilla a través de la historia del apóstol, demostrando que, incluso ante la persecución y la inminencia de la muerte, el amor y la protección de Dios son suficientes para transformar los desafíos en victorias espirituales. Su viaje inspira no solo resistencia, sino también confianza en que al final las adversidades no pueden apagar la luz de la fe. Que el testimonio de Juan nos motive a permanecer firmes en nuestro caminar cristiano, sabiendo que cada prueba enfrentada con fe se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia divina y reflejar el poder del Evangelio. Su vida nos recuerda que, sin importar las circunstancias, Dios sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros, transformándonos en instrumentos de esperanza y gloria para su reino eterno. Al reflexionar sobre la vida y las pruebas que Juan enfrentó, somos desafiados a vivir nuestra fe con el mismo coraje, confianza y perseverancia. Sus experiencias nos recuerdan que, incluso en las adversidades más difíciles, Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos para superar los desafíos. Que siempre podamos mirar hacia Él como nuestra fuente de esperanza y confianza, sabiendo que con Él somos más que vencedores. Ahora me gustaría escuchar de ti. Deja un comentario abajo compartiendo cómo esta historia de fe impactó tu vida. Siempre es un placer saber cómo la palabra de Dios está tocando corazones. Te agradezco inmensamente por acompañarnos hasta aquí. Si amas la palabra de Dios y deseas seguir siendo bendecido con más mensajes como este, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima y que la paz y la luz divina te acompañen hoy y siempre.